Alrededor de 10.000 peruanos y peruanas mueren cada año por enfermedades relacionadas con fumar. Actualmente existe un proyecto de ley pendiente de debate en el Pleno que prohíbe la publicidad, la promoción, la exhibición y el patrocinio del tabaco. Para los creadores, para los autores de esta iniciativa, esta ley lo que hará es mejorar la salud pública y también reducir la incidencia de cáncer relacionada con el consumo del tabaco, pero para otros legisladores esta medida es demagoga y que no existe una relación entre la publicidad y el consumo del tabaco. ¿Usted qué opina? ¿Se debe prohibir finalmente la publicidad, la exposición, la exhibición y también el patrocinio y la promoción del tabaco? Escríbanos a @de7.3 y también a nuestra página en Facebook. Soy Violeta Reaño, bienvenidos a Debate y Diálogo. Debemos proteger la vida. Luchemos contra el tabaquismo en el país. En el Perú el inicio del consumo de cigarros se da entre los 12 y 13 años. Debe aprobarse el proyecto de ley. Fomentará la informalidad y aumentará el contrabando. Es un asunto de salud pública. Atenta contra los derechos empresariales. Este proyecto busca proteger a los adolescentes y jóvenes. Los anuncios informan, no incentivan. No a la aprobación. La publicidad y promoción aumenta su consumo. Las prohibiciones no son el mejor método de prevención. Afecta a las libertades de decisión y comercialización. Debe prohibirse la publicidad, promoción y el patrocinio del tabaco. Bien, debe prohibirse la publicidad, promoción y patrocinio del tabaco. Se lo vamos a preguntar hoy a nuestros invitados. Estamos con Marco Ugarte, él es consultor de la Comisión Nacional Permanente de Lucha Antitabáquica, COLAD, en aspectos económicos, ingeniero industrial y magíster en economía. Y también nos encontramos con Gustavo Rodríguez García, él es abogado especializado en temas de publicidad, de competencia y análisis de políticas públicas, profesor además de la Universidad del Pacífico. Bienvenidos a Debate y Diálogo. Empezamos en todo caso por Marco Ugarte. ¿Por qué se debe de aprobar este proyecto de ley? Porque sencillamente la publicidad lo que hace es aumentar el consumo. Y en general lo que ha hecho la publicidad del tabaco es ir a crear lo que van a ser sus futuros clientes. Es decir, van a los niños, los jóvenes y los de menores edad. Ese es el objetivo de la mercadotecnia. Decir que no se incrementa el consumo es una afrenta, me parece, a los creadores de la mercadotecnia. La mercadotecnia fue creada para llegar a los consumidores e incrementar el consumo. Tanto esto es así que una de las reglas básicas se estableció en la Segunda Guerra Mundial. Había unos famosos chocolates que se repartían entre los soldados. Muy bien, dijeron los empresarios, eran épocas aurorales de la mercadotecnia, etc. No necesitamos más publicidad y dejaron de hacerla. Y por supuesto el consumo de los chocolates de esa misma gente que había peleado en el frente en la Segunda Guerra Mundial hizo que dejaran de consumir. No hubo más consumo. La publicidad es consumo, va al consumo y en este caso el tabaco a los jóvenes y adultos que van a ser sus clientes por 20, 30 hasta que no se enfermen y caigan con el tabaco. Vamos a consultarle ahora a Marco Ugarte desde su perspectiva, si la aprobación finalmente de esta ley reduciría el consumo de cigarrillos entre los jóvenes, ¿no? Entre los adolescentes. En realidad es bien interesante la discusión. Primero hay que reconocer que quienes plantean estas prohibiciones lo hacen de buena intención. Yo no creo que lo hagan con una pretensión de generar algún tipo de mal, de efecto nocivo en el mercado. Ahora, el punto que se planteó hace un momento es interesante y creo que vale la pena ir a la médula de ese argumento. En realidad la publicidad es en estricto información, la publicidad no es en estricto consumo. Se ha dicho hace un momento que la publicidad existe para generar consumo y eso es parcialmente cierto, depende del mercado y eso no es una cosa nueva, eso hay estudios económicos de hace décadas. Depende del tipo de mercado. Efectivamente, cuando estamos ante un mercado nuevo, cuando estamos colocando un producto incipiente que el consumidor no conoce, efectivamente la publicidad sirve para fomentar el consumo. Pero esto es lo que los economistas denominan un mercado maduro. El consumidor conoce cómo funciona el tema de los cigarros y creo que ningún fumador
aseveraría el día de hoy que fumar hace bien. De hecho, creo que todos conocen que fumar hace daño. En esos mercados maduros como este, es absolutamente insostenible decir que la publicidad fomenta el consumo. La publicidad lo que hace en realidad es fomentar una competencia entre marcas, y está demostrado que la publicidad en este tipo de casos sirve precisamente para que los consumidores tengan información y para que informados estos consumidores puedan adoptar mejores decisiones de consumo. Y este punto, solo para cerrar el círculo, y este punto es bien interesante porque si uno analiza detenidamente lo que se está promoviendo, que es esta prohibición de publicidad, llegamos a la conclusión, si uno hace un análisis técnico y detenido, que precisamente lo que se va a generar con una prohibición de publicidad es, irónicamente, fomentar el consumo de cigarros. Y en realidad ese es el punto, creo yo, trascendente de la discusión y del debate. ¿Estará de acuerdo con su exposición el señor Gustavo Rodríguez? Marco Ugarte. Marco Ugarte, perdón. Creo que hemos invertido un poquito. Pero creo que al final esta inversión va a ser útil porque va a terminar, sí, sin duda, defendiendo a quienes estamos por la prohibición del tabaco. Y la publicidad, por supuesto. No estoy de acuerdo. Sí aumenta el consumo. Y estudios en países que han adoptado la prohibición del consumo han registrado en estudios muy serios la disminución del consumo. ¿Existen entonces estudios científicos también que señalan que la publicidad de tabaco atrae a nuevos consumidores, verdad? Y que avalan, por ejemplo, la prohibición de la publicidad del tabaco. Vea usted, le he señalado el caso del chocolate en la Segunda Guerra Mundial, que se repartió por millones, en cantidad de millones de personas. Y cuando regresaron a su país de origen, no cayó el consumo fuertemente. De allí, por ejemplo, que establece la mercadotecnia la regla básica de que no cesar en la publicidad. Es decir, el doctor menciona el hecho de un mercado maduro. Justamente, el mercado maduro va con la publicidad a mantener, porque claro, el consumo llega a un límite, depende de la población, va a llegar a un límite. Entonces, si no mantienen esa publicidad, el consumo cae. Y el ejemplo es clarísimo, es lo que dio origen una de las reglas firmes en la mercadotecnia. Claro, pero el señor Gustavo Rodríguez dice que lo que hace la publicidad en todo caso es mantener esta competencia entre marcas. ¿Qué hay de estos nuevos consumidores? Vea usted, las marcas, la calidad entre marca y marca, entre tabaco y tabaco, casi no existe. Es una cuestión de preferencia. El tabaco es más o menos semejante. De modo que ese argumento es falaz, no contribuye. Es decir, la prohibición total del tabaco va a disminuir el consumo. Y de hecho, vea usted, hay un convenio marco de control del tabaco auspiciado por las Naciones Unidas a través de la Organización Mundial de Salud, y este convenio tiene por partes a 170 y tantos, 180 países. Gran parte de ellos han experimentado la disminución de la publicidad. Nosotros mismos ya tenemos menos publicidad, ha sido prohibida la publicidad en muchos aspectos. A lo que va esta última parte es a la prohibición total, es decir, fundamentalmente a los puntos de venta, que es donde se mantiene. Y además, mantener los puntos de venta cuando los demás aspectos de la publicidad por el tabaco han sido prohibidas, es como una válvula de escape, se enfila hacia allá, es decir, la publicidad se concentra ahí, y esto es la publicidad de ventas, capta fundamentalmente a los jóvenes, a los niños, porque curiosamente los exhibidores de las cajetillas de cigarro están junto a los dulces. Entre el niño veo el dulce, hay una asociación de dulce con tabaco, lo está viendo, hay una cosa cerrada ahí, lo inquieta. Y no solo esto, sino que generalmente esos seguidores están a la altura de los niños. Es decir, lo que dije, están cultivando su mercado futuro. Claro, cultivar es una palabra sana, pero en este caso toma una connotación muy negativa. Prohibir la publicidad, entonces, no tiene relación con la disminución del consumo o con el alejamiento de estos posibles o potenciales consumidores, centrándonos además en los jóvenes y en los adolescentes. También, ¿por qué no hablar de niños? ¿Qué opina Gustavo Rodríguez? Pero es interesante, es cierto que existe este convenio marco que se ha mencionado. En realidad son 191 países los que están, no 180. Gracias. Pero, el Perú está obligado a cumplir, ¿no? Dentro de las obligaciones del convenio marco.
esta ley vendría a ser parte de estas obligaciones para el control del tabaco que estipula la Organización Mundial de la Salud. La discusión de política pública, que va más allá, insisto, del número, podrían ser 200 o 250, creo que es la trascendente. Y creo que allí es bastante importante la cifra dura, digamos. Si uno analiza las experiencias, que hay experiencias de prohibiciones, uno advierte de un estudio técnico varias cosas. Efectivamente, en algunos estudios se revela que luego de la prohibición existe una disminución aparente del consumo. Sin embargo, nada de eso permite concluir que la disminución del consumo se produjo como consecuencia de la prohibición. Y esto es una cuestión elemental. Una cosa es que exista correlación entre dos variables y otra cosa es que exista causalidad, es decir, que el consumo se redujo porque se prohibió, que es lo que se está tratando de decir. Eso en primer lugar. En segundo lugar, si uno se remite a la estadística y se remite a las cifras, de hecho está demostrado que en aquellos países en los cuales se permitió libremente la, por decirlo de alguna forma, pelea entre los competidores en publicidad, fue precisamente en esos momentos en los cuales la industria tabacalera pasó sus peores momentos. Por ejemplo, cuando se les permite a las empresas que venden cigarros hacer publicidad de forma libre, precisamente porque tienen el incentivo de quitarse mercado, es esta competencia entre marcas que mencionabas hace un momento, ellos tienen el incentivo de revelar información que de alguna manera conspira contra ellos mismos. Y eso es lo que ha pasado en las experiencias que están además bien documentadas. En consecuencia, irónicamente, por eso decía hace un momento, cuando uno plantea prohibir la publicidad y con ello plantea casi dejar a ciegas al consumidor, porque es quitarle información en buena cuenta, en realidad lo que estamos haciendo es hacerle un favor a la industria tabacalera, porque de alguna manera se está permitiendo que esta industria guarde silencio sobre los evidentes e innegables efectos negativos del cigarro. Insisto, nadie, creo, se sentaría en esta mesa a decir que fumar no tiene las consecuencias negativas que tiene. La discusión de política pública es si la mejor forma de evitar y prevenir que el amigo televidente fume, ¿no?, es mediante una prohibición de publicidad, y creo que cualquier estudio serio revelaría que esa no es la mejor manera de hacerlo. Podríamos hablar también de la prohibición de la publicidad y de continuar con medidas educativas que informen sobre los efectos nocivos de consumir tabaco. Nos vamos a una pausa, pero regresamos con más en Debate y Diálogo. Escríbanos a nuestras redes sociales. ¿Está de acuerdo con la prohibición de la publicidad, de la exhibición, de la promoción del tabaco? Escríbanos @DID7.3, vamos a leer sus comentarios y sus preguntas en vivo. Pausa y volvemos. Letra de Fuego, con Raúl Tola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Raúl Tola y esto es Letra de Fuego. Faltan más novelas del género erótico en nuestro país. Novelas como Purificación de Tomás, de Bernd Settel. El tema principal de esta novela son los celos y la dependencia sexual. Tomás, hastiado de su profesión de intérprete de conferencias internacionales, se muda a Barcelona y abre ahí una agencia de viajes de poca monta y se dedica a atender turistas baratos en la Costa Brava española. Tiene un amante, un poco mayor que él mismo tiene ya casi 40 años, con esta amante tiene una relación esporádica, no convive con ella. Tiene una vida muy tranquila, casi aburrida, diría yo. Y en esas circunstancias aparece Purificación. No le gusta que le digan Purificación, insisten que se llame Puri. Y esta mujer engatusa a Tomás, Tomás queda prendido de ella, se enamoran y tienen una relación apasionada y vertiginosa. Pero esta Purificación es una mujer extremadamente celosa, enfermizamente celosa. Y así se produce entre los dos una relación de dependencia sexual por un lado, de relación de dominio
y de sumisión. Tomás depende de ella completamente, ella se da cuenta muy pronto del poder que ejerce sobre él, de manera que incluso sus arrebatos de celos le dan más poder sobre él, porque él está dispuesto a soportarlos y a aceptarlos sumisamente. Luego se toca el tema también de la amistad masculina, que las mujeres usualmente no entienden, le tienen recelos, no la comprenden, no les gusta que sus maridos tengan amigos con los cuales compartan confidencias que no suelen compartir con ellas. En el caso de Purificación, que es extremadamente celosa, pues en el momento que puede le hace daño a Arnau, que es el íntimo amigo de Tomás, le hace daño profesionalmente, con el sentido de meter una cuña entre los dos amigos. El estilo del libro es muy conciso, muy escueto. Soy un escritor que no le gustan los adornos innecesarios, adornos rebuscados, por lo tanto voy directamente al grano. Así la lectura es fácil y espero que les agrade la lectura de mi novela. Gracias. Volvemos con más en Debate y Diálogo. Nos acompañan en nuestra mesa Marco Ugarte, él es consultor de la Comisión Nacional Permanente de Lucha Antitabáquica, COLAT, y Gustavo Rodríguez García, abogado especializado en temas de publicidad, competencia y análisis de políticas públicas. Antes de continuar con este debate, vamos a presentar una breve información sobre el tema del cual estamos hablando, sobre la prohibición de la publicidad de tabaco. Adelante. Según el INEI, de cada 100 hombres, 35 fuman cigarrillos, mientras que de cada 100 mujeres, 8 lo hacen. El Ministerio de Salud señala que los grupos de consumo de tabaco no excluyen a menores de edad, como se muestra en el siguiente cuadro. De personas entre los 12 y 18 años, el 21,8% fuma cigarrillos. De 19 años a 25 años, el 46,9%. De 26 años a 35 años, el 40%. De 36 años a 45 años, el 36,5%. De 46 años a más, el 28% de la población peruana consume cigarro. Según la Organización Mundial de la Salud, en el Perú el cigarro es la segunda droga más consumida por la población. Al día, 44 personas mueren por enfermedades relacionadas al consumo del tabaco. Actualmente en la agenda de Pleno está pendiente una iniciativa de ley que busca prohibir la publicidad, promoción y patrocinio del tabaco. El objetivo del proyecto es disminuir su consumo y con ello reducir la cifra de enfermedades y muertes por ese motivo. Leyes en ese sentido ya rigen en Panamá, Costa Rica, Colombia, Chile, Surinam, además en algunas partes de Canadá, Estados Unidos, Australia, Finlandia, Gran Bretaña e Irlanda. Bien, según esta información, la Organización Mundial de la Salud dice que en nuestro país el cigarro es la segunda droga más consumida por la población. Le queremos preguntar a Marco Ugarte, ¿cuántos peruanos aproximadamente son adictos a la nicotina? Permítame antes una breve aclaración de algunas cosas que hemos mencionado. En primer lugar, en el anuncio se dijo que había 10.000 muertes anuales. Efectivamente, esta es la cifra que se manejaba. Pero la Universidad Cayetano Heredia tiene un estudio con cifras del año 2013, publicado el año pasado, y en la que dice que son 16.000 muertes en el año 13. Y se supone que anuales, con tendencia, bueno, a incrementarse. Y 88.000 casos de enfermedades por el tabaquismo, ¿no? ¡Qué terrible! Es enorme. ¿Qué cifras? Es sí, enorme. Alarmantes. Además, ese estudio trae la siguiente información. Nos dice que el costo para el Estado, o mejor dicho, para el sistema de salud, es de 823 millones de dólares. Le complemento, y aunque también la Universidad Cayetano Heredia pone cifras, la recaudación por la venta de tabaco, incluye el impuesto selectivo al consumo, el impuesto general a las ventas, no llega. Si ponemos la cifra ahora, está en alrededor de 130, 140 millones de dólares. Entonces, si usted compara el gasto directo en que incurren los hospitales, el seguro, etcétera,
va a ver que la relación es de 7-1. Es decir, todos los enfermos por otras causas naturales no provocadas por una adicción dejan de ser atendidos en un porcentaje muy apreciable. De modo que hay que pensar en un balance, cuando menos que el que tiene una adicción voluntaria pague los costos de su enfermedad. Y ahí vamos con una propuesta de aumento de los impuestos para el tabaco. Pero déjeme seguir aclarando algunos otros aspectos. Nuestro amigo nos ha dicho que si prohibimos, si hay una prohibición total de la publicidad, le vamos a hacer un favor a la industria del tabaco. Bueno. ¿Es así? No es así, por supuesto. Y tampoco estaría acá el señor si le hiciéramos el favor, se quedarían callados, obvio. Está usando un argumento falaz. Y ahora dice que la publicidad nos trae información. Eso es cierto que en lo que usted mencionó, cuando es información educativa, cuando es una información vial o cosas semejantes, estoy dándole información. Perfecto, todos lo agradecemos. Queremos sobrevivir en este tráfico de Lima, por ejemplo. ¿No es cierto? Queremos tener una mejor educación. Pero usted ha visto publicidad de tabaco en la que le dicen que el tabaco es bueno. Está mintiendo el doctor, que el tabaco es malo. Efectivamente, así se ha publicado en otras partes. Acá no he visto. Es decir, la publicidad del tabaco es engañosa. Siempre ha sido engañosa. Usted, por ejemplo, estaría bien en un cartel de publicidad del tabaco, vendiéndole una apariencia saludable, por más de que yo hermosa, no diga absolutamente nada, si aparezco estoy avalando el tabaco. Claro. ¿No? Entonces le están usted dando una forma de vida. Si fuma, va a tener una forma de vida paradisíaca, muy agradable, la del vaquero que sale, un vaquero como modelo varonil, etcétera, 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 ¿no? De modo que, oiga usted, la publicidad no es conveniente al tabaco, siempre resulta engañosa. Le hizo una pregunta a Gustavo Rodríguez, ¿no?, sobre la publicidad. ¿La publicidad es engañosa o no? Varias cosas allí. En primer lugar, creo que es bueno poner en contexto la situación. Creo que todos podemos compartir, insisto, el diagnóstico, la situación, creo que lo dije hace un momento y ahora podemos estar de acuerdo públicamente. La situación es preocupante, sin duda. Y como lo dije también hace un momento, es indiscutible que fumar hace daño. La pregunta que debemos hacernos aquí, y la pregunta que me imagino que todos los que nos están viendo o escuchando se están haciendo en este momento es, ¿cómo en concreto hacemos o contribuimos para que la gente deje de fumar y deje de causarse daño? Esa es la pregunta en concreto. Podríamos pasarnos, digamos, toda la noche aquí hablando de leyes y experiencias y estudios, pero en los hechos, para mí, la receta es clara y simple. Va a sonar un poco duro, pero esta es. Hay que dejar a las empresas matarse entre sí. Y la mejor forma de dejar a las empresas matarse entre sí es permitirles decirse sus verdades. Y eso no es un secreto, eso ha ocurrido, no es una cosa extraña, está documentado. Tengo aquí un libro, además, que prácticamente todo el libro se dedica a documentar eso. Las ventas históricas de la industria tabacalera cayeron considerablemente cuando se les permitió pelear entre ellas y decirse sus verdades. ¿Sabe cuándo históricamente la industria tabacalera empieza a recuperar sus índices de ventas? Cuando la Federal Trade Commission en los Estados Unidos, la Comisión Federal de Comercio, prohibió o estableció regulaciones a la publicidad. Es decir, cuando se les dijo a las empresas, no digan tanto entre ustedes. Porque claro, las empresas tienen la misión de decir sus verdades entre ellas para cautivar consumidores, para jalar consumidores. Pero ¿cuáles serían esas verdades? Porque yo, la verdad, por ejemplo, cuando me acerco a una bodega o al supermercado, tampoco es que vea mucha verdad en la publicidad que me ofrecen. Y hay una explicación bastante importante para precisamente por qué no vemos eso, que era un poco también la pregunta que se hacía hace un momento. De hecho, lo que ocurre con la publicidad de cigarros hoy no es la de un mercado publicitario libre, por decirlo de una forma. De hecho, ya existe una fuerte regulación publicitaria. No es posible, de hecho, hacer publicidad en distintos canales para este producto en específico. Y yo quisiera dar un salto incluso más importante, si se quiere. Sí, un poco, por supuesto, lo voy a llevar al extremo, pero es un poco jugar con el argumento para que se entienda con claridad de qué cosa estamos hablando. Si realmente tenemos esta convicción de que el producto del cual estamos conversando ahora es tan malo y tan nocivo para los peruanos,
¿por qué no de forma mucho más honesta decimos que queda prohibida la comercialización de los cigarros? Yo no estaría de acuerdo con eso, por ejemplo, pero sería, por decirlo de alguna forma, menos hipócrita que postular que se puede comercializar libremente los cigarros, pero prohibirles a los empresarios que pueden comercializarlo libremente anunciarse y ganar consumidores. Es un poco contraproducente. Y estas incoherencias regulatorias y poco técnicas son debates que se presentan no solamente aquí, sino en una gran cantidad de cosas. Es la discusión de fondo, finalmente. Vamos a preguntarle a Marco Ugarte si existen estudios que avalen que los adolescentes comienzan a fumar con estas marcas más promocionadas, las más promocionadas sobre todo. La publicidad del tabaco en general, porque en eso creo que no hacen distinción las marcas, lo que les interesa es captar la publicidad. Por supuesto, hay una innumerable cantidad de estudios en todos los países que nos han precedido, porque ya hay una enorme cantidad de países donde es mucho más antiguo que nosotros, que en el caso nuestro, la prohibición del tabaco, ¿no? Claro, la prohibición total es reciente en muchos países, y en las que justamente les han hecho juicio a la industria tabacalera, han hecho unos juicios enormes, han originado una serie de gastos. Al final, usted sabe, la industria tabacalera es multimillonaria, puede sostener esos juicios, van contra el Estado. Actualmente me parece que hay juicios en el caso de Uruguay y de Canadá, que bueno, es a pesar de que se reconoce lo dañino que es, sin embargo, insiste en su publicidad engañosa el tabaco. Marco Ugarte, si un adolescente entra a una bodega y ve un exhibidor con cigarros, al lado ya sea de un jugo, del agua o de un dulce, ¿hay más probabilidad de que lo compre? Cuando entra el niño se le va creando la asociación entre el dulce, otro producto que se consume normalmente, galletas, con el tabaco que está ahí. Y entonces va generándoles esa inquietud por eso que está ahí. Así funciona la publicidad. ¿Qué opina? Bueno, por supuesto que estamos hablando de dos cosas distintas. Por un lado hay que distinguir el efecto promocional, es decir, el efecto incentivo, técnicamente denominado incentivo al consumo, y por otro lado la sola exposición. Sostener que la sola exposición de una etiqueta, un packaging, genera, digamos, una propensión al consumo de un producto es, para decirlo de alguna forma, un tanto osado. Bueno, esto es parte de las estrategias de marketing y de las estrategias de publicidad. No es tan osado. Sin duda es parte de una estrategia, pero aquí regreso, digamos, al punto. ¿Cómo utilizamos, y esa en realidad es la discusión, cómo utilizamos la estrategia libremente adoptada por las empresas para de alguna manera hacerse daño? Esto suena feo, pero hacerse daño a ellas mismas? Insisto, creo que estamos todos apuntando hacia lo mismo, pero en vías distintas o en formas distintas. El mensaje es, en mi caso, el siguiente: cuando uno le permite a las empresas revelar información, se va a revelar lo bueno y ciertamente se va a revelar lo malo. Si uno introduce regulaciones e introduce limitaciones a lo que se puede decir en publicidad, naturalmente las empresas van a tener incentivos para obviar cierta información. Y eso es precisamente lo que no queremos. Lo que queremos es que el consumidor que nos está viendo y nos está escuchando sepa toda la verdad. Si acaso tenía alguna duda respecto de algo, que lo sepa, que pueda tomar una decisión libre e informada. Yo, como principio, no creo en los iluminados que nos dicen no fumes o no hagas esto o no hagas lo otro. Más allá de las cifras, insisto, lo cierto es que fumar está permitido, a nadie lo van a meter a la cárcel a fumar, y si realmente creemos que uno tiene derecho a fumar, entonces deberíamos, como paso lógico, sostener que esa persona que tiene derecho a fumar tiene derecho a saber lo que está consumiendo. Y esa es la discusión de fondo. Claro, pero lo que consume lo sabe. Detrás de una cajetilla de cigarros usted puede observar qué ingredientes tiene, ¿no? Qué componentes en todo caso tiene. Esa sería la información del producto que uno está consumiendo. Pero, por ejemplo, le doy un dato de Cedro. Unos 810.000 peruanos comienzan a fumar cada año.
podríamos cambiar estas cifras y que menos peruanos comiencen a fumar cada año si quitamos la publicidad, si se deja de exhibir, si se deja de promocionar en puntos de venta o a pagar en los supermercados para que tengan una posición más adecuada los productos relacionados con el tabaco, el tabaco en sí. Lo que yo creo es que la razón fundamental por la cual no se está viendo una reducción sensible en el consumo de cigarro es precisamente porque existe cierto nivel de desconocimiento profundo respecto de lo que fumar hace. Ciertamente es intuitivo casi, la persona que fuma sabe que se está haciendo daño. La discusión es qué tanto sabe respecto de los efectos que le está generando fumar. Y aquí hay toda una discusión de el alquitrán, en fin, uno puede discutir técnicamente sobre qué produce cada uno de los componentes. Insisto, la mejor forma de permitirle a los consumidores decidir y además sustituir eventualmente el cigarro por otras formas o por otros productos es habilitar una competencia sana, transparente, libre. Creo que en realidad yo lo resumiría de esta forma, es una cosa muy, muy elemental. ¿Cuál es la mejor arma que tiene una pequeña empresa contra un empresario ya sentado, grande, monopólico si se quiere, o una industria gigantesca? Decirle sus verdades. Esa es la mejor forma de hacerle daño. Y cuando uno reduce la posibilidad de informar respecto de lo que hace daño y combatir libremente a la industria, lo que uno irónicamente hace es generar o consolidar precisamente a esa industria respecto de la cual denostamos. Entonces, insisto, estamos de acuerdo, creo yo, con el diagnóstico, discrepamos, entiendo, con las formas. Hay buena evidencia empírica, innumerable evidencia empírica, que demuestra que en aquellos países en los cuales se ha prohibido la publicidad, el efecto del consumo ha sido absolutamente intrascendente. Y toda regulación es costosa, con lo cual la pregunta sería ¿a qué costo generamos ese efecto intrascendente? Esa es la discusión. Ahora, usted ha dicho que, bueno, todos sabemos que fumar es nocivo, que fumar es dañino para la salud, pero yo me pregunto si los niños y los adolescentes tienen tan claro este concepto. No sé si es que son conscientes que una de las principales... Es una excelente pregunta. Claro, que es perjudicial para la salud, que puede llegar a ser mortal y que fumar es una de las principales causas de la aparición de diversos tipos de cáncer. Es una excelente pregunta, pero ahí hay un tema que es la discusión que hubo de política pública cuando se discutió, por ejemplo, sobre la ley de promoción de alimentación saludable y que podemos replicar a uno u otro caso. Es cierto que hay personas que no pueden procesar la información, que tienen cierto grado de ingenuidad, eso es innegable. A los niños no les vas a pedir que procesen información técnica sobre los efectos de... No es que procesen información técnica, también está en relación con su etapa, ¿no? Con su edad. Claro, que sean es una cosa... conscientes de la enfermedad, sin duda, del cáncer, del peligro que tiene el tabaco. Bueno, sin duda, es un proceso, estoy completamente de acuerdo. Bien. La discusión es, ¿quiénes son los llamados a ocuparse de la revelación de información y fundamentalmente del cuidado de esas personas que no tienen esa capacidad por su propia... Por ahí está el tema educativo, exacto, ¿no? Pero para continuar con esta conversación vamos a presentar una breve encuesta. Hemos preguntado si prohibir la publicidad de tabaco disminuirá su consumo. ¿Sí? ¿No? ¿Usted qué opina? Igual la gente va a consumir. Bueno, cada persona tiene derecho, creo, de consumir lo que quiera, ¿no? La publicidad puede dirigirlos, pero de repente no ordenarlos al gusto, ¿verdad? Bueno, si es un producto que viene hace muchos años, yo creo que, como dice ella, fumar puede ser dañino. Ahora mucho depende de la persona, ¿no? No necesariamente, porque todo eso tiene un marco regulatorio, ¿no? Hay que cumplirlo, para eso están las normas de las autoridades competentes. Es cierto que la publicidad pues es para aumentar la venta de un producto, ¿no? Pero no necesariamente determina la decisión de quién lo va a consumir. No dependería, además es un tema de educación, es un tema de que la gente sepa cuidar su salud, que sepa qué es lo que está consumiendo y si algo me hace daño pues simplemente no lo consumo. Contribuiría, porque le decimos el dibujo de una persona que está casi desnutrida por el tabaco, ¿sí? Hace daño, sí, el tabaco. Pero el problema es que eso depende de cada uno y de la educación desde niño que nos dan a todos. Bien, en esta encuesta
encuesta se ha hablado de marco regulatorio, se ha hablado de educación, se ha hablado incluso del derecho que cada consumidor tiene de consumir lo que quiera. La pregunta en nuestra encuesta fue, ¿cree usted que prohibir la publicidad de tabaco va a disminuir su consumo? Bien, vamos a continuar sobre este tema debatiendo. ¿Qué opina al respecto Marco Ugarte? Por supuesto que sí, ya lo he venido sosteniendo y hay estudios serios en los que muestran que sí ha habido disminución del consumo, no lo poco que dice nuestro contertulio, sí hay. Ahora, en nuestra encuesta la gente tampoco está muy segura de que se disminuiría el consumo. Bueno, pero entre las personas depende a quién se le pregunte, no es así, es decir, el conocimiento no es uniforme, por eso las encuestas se hacen con cierto número y con técnicas estadísticas. Que sea representativa, ¿verdad? Pero ¿qué dicen los estudios científicos finalmente? Tenemos acá una encuesta. Tenemos una encuesta. Pero déjeme decirle, a partir de ese documento. Déjeme decirle que se ha mencionado que con libertad de publicidad las empresas se matarían entre ellas, por supuesto entre comillas, no como realmente se mata el producto del tabaco a las personas, 16.000 ya dijimos, pero eso no es cierto. Permítame algo empírico simplemente. La prohibición de la publicidad es de hace pocos años. La libertad de la publicidad del tabaco, de la venta y de regularse como cualquier otra empresa es larga. Y nunca hemos visto que hayan tenido, por ejemplo, una información educativa, decirle a los niños, oye, no fumes. No, siempre ha sido vender el paraíso a través de fumar. No diciendo, estas son las bondades de un producto como se hace con cualquier otro producto de la economía. No, simplemente vendiéndole algo que no es cierto. O sea, publicidad engañosa diciéndole, vas a lograr un paraíso, una belleza, etcétera, etcétera. Un mundo diferente. Un estilo de vida, ¿no? Un estilo de vida falso, engañoso. A eso vamos. Ahora, la información dentro de este panorama de libertad del que disfrutó la industria del tabaco, nunca pusieron información que fuera contra el consumo, es decir, la verdad del asunto, que causa daño, causa muerte. Esa información solo empieza a ponerse a raíz de la ley 28705. Se prohíbe la publicidad y se obliga a un etiquetado. Fotografías impresionantes, qué contenido tiene, etcétera, etcétera. Como ve usted, entonces, la libertad, al menos en el Perú, que es lo que nos interesa, no ha funcionado para que las empresas mismas de tabaco se maten entre ellas y el consumo pueda disminuir. Volviendo a la encuesta que usted ha mencionado, no es técnico, obviamente, preguntar, obviamente, claro, no sindicable. Sí, hemos recogido algunos comentarios. Por supuesto, y algunos comentarios son muy válidos de otra gente, pero vea, tenemos una encuesta de Imacén, mayo 14, hace menos de un año. Le preguntan, ¿usted está de acuerdo con que no se permita fumar en lugares públicos, etcétera, etcétera? ¿Está de acuerdo con la medida? O sea, con la ley 28705, 95.5%. Muy bien, pero eso no es consumo. Tenemos otras preguntas. Por ejemplo, dice, ¿la publicidad de cigarros favorece o no el consumo de cigarros entre los menores de edad? Ahí vamos. Ahí vamos, 66.2%. Que sí favorece el consumo de cigarros. Que sí favorece el consumo de los menores de edad. Y también tenemos preguntas complementarias. ¿Considera usted que los exhibidores de cigarros en los lugares de venta son una forma de publicidad de cigarros? O sea, eso que esta enmienda de la ley trataría, o esperemos que lo prohíba. Bueno, bien. La respuesta a esta pregunta es 75.9%. 76% dice que sí los exhibidores. ¿Y por qué lo dicen? Porque simplemente en estudios serios de muchas partes se ha visto que el que quería, por ejemplo, dejar de fumar, va a la bodega y ve el exhibidor y surge un impulso. Es algo emocional, instintivo, inexplicable si quiere usted, lo explicará la psicología, pero sí es cierto. Y en el niño sí va creando esa conducta. ¿Cree usted que a lo mejor una persona que no tenía intención de comprar una cajetilla de cigarros va a la tienda, de pronto ve el exhibidor y dice, bueno, voy a comprar? Pero es técnica, cuando usted va al supermercado por azúcar, no termina comprando de repente leche, una botellita del otro, un paquete del otro. Sí, eso está estudiado, ¿no? Además, yo que vengo del mundo de la comunicación. Por eso los supermercados han puesto exhibidores justamente cuando usted va a la caja, las cosas menudas, y ahí están los cigarrillos. Sí, las empresas pagan más, además, si ahí tienen estaban una... los cigarrillos, recuerde.
una ubicación mejor, más vistosa para el público. Tenemos ahora mismo en la línea telefónica a un invitado, Fernando Cáceres, él es director de Contribuyentes por Respeto. ¿Cómo está? Bienvenido a Debate y Diálogo. Violeta, buenas noches. Bien, nosotros estamos conversando y debatiendo, ¿por qué no? Estamos debatiendo el proyecto de ley que está pendiente de aprobación en el Pleno del Congreso. Es la prohibición de la publicidad, de la exhibición, de la promoción y del patrocinio de la publicidad. ¿Usted qué opina? ¿Está de acuerdo con que la aprobación de esta ley reduciría el consumo del tabaco entre la población en general? Violeta, yo creo que la ley podría, ante todo, separarse en dos partes. Primero, la propuesta de prohibir la publicidad y segundo, la propuesta de prohibir la exhibición. Y lo separamos porque los estudios que hemos visto son estudios que testean de manera separada lo que es la publicidad y la exhibición, más allá de que, por ejemplo, en lo que es el lenguaje de Indecopi, una cosa se pueda considerada dentro de la otra. Entonces, en los estudios que hemos visto, vemos que en exhibición no hay evidencia, por ejemplo, de que no exhibir el producto vaya a reducir el consumo. En publicidad, más bien, lo que observamos es que hay evidencia mixta. Hay países donde parece que sí ha tenido un efecto, otros que no. Como decía alguno de sus invitados hace un rato, ciertamente es difícil aislar estas variables, porque muchas veces además vienen acompañadas de otras medidas. Entonces no es tan sencillo decir, de esto fue lo que causó esto. Pero el punto que quería hacerle era que en el caso de la exhibición del producto, ya hay algunas experiencias a nivel internacional donde el producto, por ejemplo, se venden como las medicinas con receta médica, se venden debajo del mostrador, ¿sí? Es decir, se venden como a escondidas. Este tipo de casos son casos que están llevando a están llevando a un problema ciertamente en cuanto al comercio, porque no es sencillo para un bodeguero, por ejemplo, expender productos que no puede mostrar, pero también hay cierta evidencia de que los menores de edad se ven más atraídos cuando simplemente uno les esconde las cosas. Entonces, la respuesta no es tan sencilla como decir, si yo pongo el exhibidor al costado de las galletas, entonces el niño va a querer consumir. A veces, si yo pongo simplemente un anuncio que diga cigarrillos a pedido, y tienes como un brochure donde te pueden recién enseñar los cigarrillos y después uno entra y los mira, también se le genera en el niño, digamos, pensemos como padres, si es que lo ideal es hablarles a nuestros hijos del tema o es más bien esconderles a los hijos el tema con la idea de que ellos no se vean tentados a hacerlo. Es allí donde viene la discusión, ¿no? Entonces, en publicidad hay evidencia mixta, pero en exhibición más bien vemos evidencia contraria a la medida que se quiere desarrollar. Entonces, ¿aprobar esta ley usted considera que sería o no sería en todo caso avanzar en la reducción de la iniciación anual, sobre todo aquí en nuestro país, del consumo de tabaco de los adolescentes? Nosotros dudamos que esto tenga un efecto, pero lo que sí queremos llamar la atención es en que hay un rol que no se está cumpliendo por parte del Estado. Fíjense, los invitados han hablado, por ejemplo, de a quién le corresponde o dónde está la información al consumidor sobre lo negativo que puede ser el tabaco. Efectivamente, ¿dónde está? Solamente la vemos en las cajetillas, pero la cajetilla no es un medio muy disuasivo o un canal muy disuasivo para hacer comunicación social. ¿Dónde está el Ministerio de Salud, por ejemplo, haciendo publicidad en unipolares, en las calles, en los medios de comunicación, en el sentido de no fumen o tengan hábitos de vida saludables? No la vemos. Y por otro lado, tampoco vemos un Estado proactivo fiscalizando las regulaciones que ya existen. Entonces, nos da también la impresión de que a veces se recurre a la medida fácil, ¿verdad? Es decir, saquemos una nueva ley cuando lo que existe, digamos, o lo que está en mi cancha como Estado, yo no lo vengo cumpliendo con suficiencia, que es, por un lado, invertir en campañas informativas, ¿sí?, con la legitimidad que le da al Estado ser el Estado y no tener un interés económico de por medio, y por otro lado, fiscalizar proactivamente las regulaciones que ya existen, como la no venta a menores de edad, o que no se venda cerca de los colegios, etcétera, etcétera. Bien, queremos agradecer su participación y este enlace telefónico que definitivamente aporta a nuestro debate. Gracias a Fernando Cáceres, director de Contribuyentes por Respeto. ¿Qué le ha parecido, Gustavo Rodríguez?
Yo estoy absolutamente de acuerdo con lo que ha dicho el señor Cáceres. Habló de la prohibición de la publicidad y la prohibición de la exhibición por otro lado, ¿no? Es que es técnicamente correcto hacer la separación porque los efectos son distintos. Insisto, la exhibición no puede, la prohibición de exhibir no puede necesariamente conllevar a esta idea de que surge el interés o la curiosidad por explorar un producto. Eso no es técnicamente sostenible. En la publicidad es lógico que se produzcan esos efectos mixtos que se han comentado hace un momento, precisamente porque la información puede tener distinto contenido. Y allí quiero, digamos, si uno analiza un poco la naturaleza de la publicidad es en sí misma información. La información como tal puede ser buena o puede ser mala. Por eso es que al permitir la publicidad, uno lo que viabiliza es que características buenas o ideas buenas colisionen, compitan, discutan, dialoguen con ideas malas o con ideas negativas. Cuando uno regula, cuando uno proscribe, cuando uno limita, uno por supuesto trata de alguna manera de cercenar ese discurso que naturalmente debería producirse en el mercado, y ese es el discurso además al que los consumidores tienen derecho. Yo creo firmemente que los consumidores tienen derecho a conocer lo que ocurre realmente sobre lo que se están metiendo a su cuerpo, por decirlo de una forma. Eso está claro, ¿no? Para eso están las medidas educativas y las medidas informativas, pero claro, estamos conversando hoy sobre la publicidad de las marcas en sí de tabaco. Vamos a volver con este tema, pero primero nos vamos a una pausa. Sigan escribiendo sus comentarios y sus preguntas que los vamos a leer en vivo a @deire7.3 y también a nuestra página en Facebook. Pausa y regresamos con más en Debate y Diálogo. Aliados por la seguridad. Ahora más tiempo juntos. Porque la seguridad nos importa y porque lo pediste, tu programa Aliados por la Seguridad te acompaña de lunes a viernes a las 11 de la noche por TV Perú 7.3. La información que necesitas. Nos acompañan Marco Ugarte, consultor de la Comisión Nacional Permanente de Lucha Antitabáquica, COLAT, y también con Gustavo Rodríguez García. Él es abogado especializado en temas de publicidad, de competencia y análisis de políticas públicas. Tuvimos en el bloque anterior un enlace telefónico con Fernando Cáceres, con el director de Contribuyentes por Respeto. Marco Ugarte, usted estuvo haciendo algunos comentarios. ¿Qué le pareció su intervención? Bueno, permítame insistir en que hay estudios internacionales muy serios de diversos países donde han puesto esta medida y en que se discrimina que la publicidad prohibida totalmente reduce el consumo. En el caso del señor que nos ha llamado, me imagino que son estudios de parte en la que dice que es muy poco lo que se logra o que no se logra nada. No es cierto, insisto. Además, él mencionó también la libertad de las empresas dentro de la publicidad y que eso las llevaría a una autorregulación, etcétera. Pero ya hemos gozado de ese periodo en el Perú.
Y no ha sucedido eso. Ocultaron información sobre la verdad que había. El señor que llamó dice que no, que se dieron información. No es cierto. Esa libertad simplemente llevó a policía engañosa y a ocultar los daños que generaba el tabaquismo. Por lo tanto, solo la ley los ha obligado a poner esas fotografías y la información sobre que es dañina. No ha sido la industria del tabaco. Usted decía que tenía comentarios de ministros de salud de varios países del mundo en relación con este tema. Nuestros ministros, exministros de salud, 14 exministros de salud se han dignado en una entrevista, en un video que tengo acá, que lamentablemente no se puede pasar, y todos ellos, 14 que vienen desde el año 85, me parece el más antiguo, indefectiblemente están contra el tabaco, contra la prohibición de la publicidad, etcétera, etcétera. Y más de uno de ellos son oncólogos además con gran trato con otros países y en este asunto del tabaco. Sí, y ellos mismos aseguran lo que yo vengo diciendo. Bien, vamos a hacer ahora una breve lectura de los comentarios que nos han hecho en las redes sociales. Nos dice Christopher Mark: naturalmente, cualquier producto que no tenga publicidad disminuirá sus ventas. Tal vez no a los consumidores activos, pero sí a los siguientes, es decir, esta iniciación en el consumo de tabaco. Los 800.000 que usted ha mencionado, que todos los años se inician. Exactamente. Carlos nos escribe: publicidad engañosa, publicidad que encierra ideas de daño a la salud. Comida chatarra, debe decir solamente no te mates, la publicidad. Luego, Jason nos escribe: no me parece que eliminando la publicidad se disminuya el consumo. Ricardo: eso viene de casa, el que fuma, fuma y la publicidad no tiene nada que ver. Y Manuel finalmente nos comenta: no creo que la publicidad pueda disminuir un consumo a que la mayoría ya está acostumbrado, ¿no? No ve la relación, Manuel, como también en algún momento manifestó el congresista Galarreta, entre el consumo y la publicidad. Tenemos alguna pregunta. Nos dice Maxe Torres: ¿y qué pasa con la costumbre? Por el tan solo hecho de no ver publicidad, ¿se va a dejar de fumar? Bien, Gustavo Rodríguez. Claro, es interesante la pregunta de la persona que escribe. Hay dos fenómenos allí. Es absolutamente claro que aquella persona que es adicta, por decirlo de alguna manera, no va a dejar de fumar por el simple hecho de que se le oculte información mediante la prohibición de publicidad. Ese consumidor, digamos, esa discusión sobre el efecto en ese tipo de consumidor es quizás la menos atractiva en términos de análisis, porque es absolutamente claro que el efecto es nulo. La discusión quizás más apasionante es cuál es el efecto en ese consumidor que todavía no es tal, pero que podría convertirse en un consumidor futuro. Exacto. Y quizás allí está la discusión. Lo que se viene comentando hace un momento, de un lado, es esta idea de que la publicidad atrae a la gente como si fuera queso para un roedor, ¿no? Y que como la gente ve publicidad, entonces todos vamos como, ¿no? Todos vamos siguiendo ese caramelo, esa golosina, y vamos directamente hacia la trampa, ¿no? Que creo que es una visión, insisto, que estudios serios, que la economía elemental y que diversos años de experiencia han demostrado que no es así. Comerciantes de bodegas también en 2013 se manifestaron, si recordamos, dijeron que esta norma beneficia el contrabando y el consumo de cigarros de origen ilegal. Los anuncios y los carteles en las bodegas son informativos y no buscan incentivar el consumo, por ahí dijeron. ¿Qué opina Marco Ugarte? ¿Contrabando? Bueno, los bodegueros fueron movidos por la industria tabacalera, invirtieron mucho, se organizaron. ¿Cuándo ha escuchado usted que los bodegueros tienen una organización, una asociación, presidente, directiva? Eso apareció con la organización de la industria tabacalera entre los bodegueros, nada más. Y se habló de contrabando, ¿no? ¿Tiene relación con el contrabando si se prohíbe la publicidad? Vea usted, en CONLAT hemos realizado un estudio que se llama... Muy breve, por favor. Perú, tributación sobre los productos del tabaco. ¿Qué logramos en esto? Es un estudio, bueno, hay palabras técnicas de la economía, pero lo que saca es un numerito que relaciona el aumento del precio de la cajetilla con la disminución del consumo. Esta es una medida de las más efectivas en todas partes del mundo. Nosotros tenemos el precio más bajo de la cajetilla, uno de los montos más bajos en impuestos. Aumentando esto, sentido común, además de que la economía tiene, por supuesto,
medios complejos, se logra fundamentalmente. Listo. Hemos presentado un proyecto, una propuesta para 3 años al Ejecutivo. Todavía está ahí, igual como ha estado este otro proyecto, no presentado por nosotros precisamente, en el Parlamento. Más adelante volveremos entonces para comentar ese proyecto que usted está mencionando. Queremos agradecer a ambos por su participación, por este debate alturado sobre este tema, ¿no? Que se debatirá también, valga la redundancia, en el Pleno del Congreso. Debe prohibirse la publicidad, promoción y patrocinio del tabaco. ¿Usted qué opina? Escríbanos @TID7.3 y también a nuestra página en Facebook. Gracias a Marco Ugarte, consultor de la Comisión Nacional Permanente de Lucha Antitabáquica COLAT, y a Gustavo Rodríguez García, abogado especializado en temas de publicidad, competencia y análisis de políticas públicas. Con publicidad o sin publicidad, lo que está claro es que fumar mata. Y finalmente recuerde que el debate también es diálogo. Chao, hasta mañana.